Ingenieros, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo va el Inge Marco? ¿Cómo va la Inge Gabriela? ¿Cómo va el ingeniero Sebastián? Bien, sí, señor. Ah, bueno. Bueno, no olvidar prender las cámaras, porfa. Bien, me piden que le hagamos seguimiento al Congreso. Sebastián, ¿ya pudiste cancelar? Sí, señor. Marco, ¿ya pudiste cancelar? Sí, señor. Gaby, ¿ya pudiste cancelar? Sí, señor. Bueno, eso quiere decir que tenemos el 40% y creo que ayer, ¿cómo es? Se me fue la paloma. Jeffer, no. Jonathan. Jonathan, también ya pudo cancelar, ¿no es cierto? Yo lo vi ayer en los intentos. Eso quiere decir que ya tenemos el 50%. Listo, perfecto. Me habían dicho ayer que habían tenido problemas con el circuito que estaba en el laboratorio porque tenía muchas mallas. Entonces, sin el ánimo de querer hacerlos, pero sí de indicar cómo se hace, entonces hoy vamos a continuar avanzando en el tema y vamos a trabajar con un circuito similar. ¿Les parece? Entonces, para eso voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si están viendo? Gracias. Julián, no olvides prender tu cámara. Bien, entonces tenemos un circuito que está conformado por 4 mallas. Entonces aquí tenemos la primera malla, aquí tenemos la segunda malla, aquí la tercera y aquí la cuarta malla. Vemos que hay una única fuente que tiene como valor 10 con un ángulo de 45. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una frecuencia determinada y que está dada por la función coseno o la función seno, y podemos decir que es por la función coseno porque si fuera seno tendríamos menos 45. Tenemos en esa primera malla una resistencia y una inductancia. La segunda malla está conformada por la inductancia C1 y R2. La tercera malla conformada por la fuente, por el condensador R3 y L2. Y la cuarta malla tenemos 4 elementos R4, L3, C2 y L2. Esta cuarta malla recibe un nombre importante y se llama un tanque RLC. Más adelante, cuando estemos trabajando los filtros, vamos a ver que esos tanques RLC se caracterizan para hacer circuitos resonantes. Aquí tenemos los valores: R1 2 ohmios, L1 1 ohmio, R2 3 ohmios, C1 1 décimo de faradio, R3 4 ohmios, L2 1 medio de faradio de Henry, R4 4 ohmios, L3 3 ohmios, C2 un cuarto de faradio y la fuente de tensión. Entonces vamos a empezar a desarrollar y para eso vamos a colocar subnombres. Entonces vamos a decir que la malla 4 corresponde a este circuito. La resistencia, la inductancia, la capacitancia. Y esto es lo que vamos a llamar ZA. Esto se llamará Z2, esto se llamará L3 y esto se llama R4. Por lo tanto, ZA, ¿a qué es igual? Esteban, ¿a qué es igual ZA?
Esteban. Bueno, parece que Esteban cayó en manos de Morfeo. Felipe, ZA, ¿qué es igual? ZR4 por Z más ZL3 más ZC2. Correcto, decimos que es un circuito serie puro, ¿no es cierto? Y por lo tanto será ZR4 más ZL3 más ZC2. Julián, ya vi que por ahí tienes vida, no olvides prender la cámara. Sí, profe, un momento. ZA, entonces va a ser igual. ZR4, entonces decimos que es igual a 4 ohms. Entonces 4 más ZL3, que es igual a 3, entonces a 3S. Más ZC2, que es igual, ZC2 es igual a un cuarto de faradio, entonces más 4 sobre S. Si hacemos ese común denominador, entonces tendremos que ZA es igual a 3S cuadrado más 4S más 4 sobre S. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Bien, después vemos aquí que vamos a tener una inductancia que se encuentra en paralelo con ZA. Y esa inductancia es L2. Y por lo tanto aquí vamos a tener a ZB. Entonces podemos decir que ZB es el paralelo entre ZL2 con ZA. Por lo tanto, ZB es igual, todos conocemos, a ZL1 que multiplica a ZA sobre ZL1 más ZA. Por lo tanto, Perdón, ordena. ¿me puede hacer el favor de subir un poquito que me hace falta tomar algunos datos de los componentes, por favor? A Solo un ver, segundo. tú me dices dónde paró. Ya tomé una foto, gracias. Esto. Bueno. Entonces, estábamos diciendo que ZB era el paralelo entre ZL2 y ZA. Entonces, ZL2 era un medio de Henry. Entonces nos da un medio de S que multiplica a ZA. Pero ZA era 3S cuadrado. Ese cuadrado no quiso salir. Ahora que como 8.
3s cuadrado más 4s más 4 sobre s, y todo eso sobre por medio de s más 3s cuadrado más 4s más 4 sobre s. Al analizar esa expresión, vemos que podemos simplificar esta s con esta s. Y entonces nos queda que ZB es igual a 3 medios de s cuadrado más 2s más 2 sobre, hacemos ese común denominador, 1 medio de s cuadrado más 3 medios de s al cubo más 2s cuadrado más 2s sobre s. Haciendo producto de medios y extremos, entonces tendremos que ZB es igual a 3 medios de s cubo más 2s cuadrado más 2s sobre 1 medio de s cuadrado no mentiras, hagamos ordenado de una vez. 3 medios de s cubo media s más 2s, eso me da 3 medios de s cuadrado. Tres medios de s cuadrado más 2s. Puedo observar que puedo simplificar tanto una s en el numerador como una s en el denominador, ¿no es cierto? Entonces vamos a simplificarlo. Entonces ZB va a ser igual a 3 medios de s cuadrado más 2s más 2 sobre 3 medios de s cuadrado más 3 medios de s más 2. Listo, ya tenemos ZB. Ahora vamos a tener el siguiente circuito. Vamos a tener, hagámoslo con azulito, que aquí se encuentra ZB, que aquí se encuentra R3.
y lo vamos a ver desde aquí. Y esto lo llamaremos ZC. Esto es R3. Entonces vamos a tener que ZC es igual a la suma en serie de ZB más Z R3. Por lo tanto, ZC es igual a ZB, pero ZB era una expresión un poquito larga. Tres medios de S cuadrado más 3S más 2 sobre 3 medios de S cuadrado más 3 medios de S más 2. Y eso más ZR3, pero ZR3 era 4 ohms. Por lo tanto, ZC va a ser igual a 3 medios de S cuadrado más 3S más 2 más 12 más 2 más 3 medios es igual a 6S cuadrado más 12 más 6S más 6S más 8. Sobre 3 medios de S cuadrado más 3 medios de S más 2. Listo. Entonces, vamos a sumar términos semejantes. Entonces, vemos que el mayor exponente es S cuadrado y que tenemos 6S cuadrado más 3 medios de S. Entonces, eso es lo mismo que 14, que 12, que 15 S cuadrado sobre 2. Ahora, ¿cuántas S tenemos? Tenemos 3S más 6S, me dan más 9S. Y 2 más 8 me da 10. ¿Estamos bien? ¿Sí me quedó bien? Inge, es que creo que no era 3S, sino 2S. ¿En qué parte, China?
cuando pusiste 15 medios de S al cuadrado más 9S. ¿Sí? Resulta que, pues, en el paso anterior, al sumar es 2S más 6S. Estamos aquí, 3S, Sí, hay esa parte. Creo que eso era un 2. un 2. Miremos a ver de Sí, dónde más o menos. apareció. Este 3S, es este, uy, sí, es este 3S. ¿Sí? ¿O estoy Sí, mal? sí, es el mismo. Listo. Y entonces, ¿por qué se nos convertía en 2? Porque, o sea, esa es la expresión ZB y ZB tenía un 2 ahí. Miramos a ver. Miramos más arribita a ver si hay un error más arriba. A ver, a ver, a ver. ZB, sí tenía un 2 ahí. Y aquí misteriosamente se convirtió en un 3. O sea que aquí es un 2, ¿no es cierto? Sí, señor. Listo. Entonces borremos acá. Ese no es un 3, sino es un 2. Listo. Y entonces este era un 2. Y si ese era un 2, pues nos da 8S, ¿no es cierto? Más 10. ¿Estamos bien? ¿El denominador sí nos había quedado bien o también teníamos error? Ese sí está bien, Inge. Listo. Entonces nos queda 3 medios de S cuadrado más 3 medios de S más 2. Pero me tienen aburrido estos fraccionarios, entonces los voy a simplificar, aprovechando que los dos son iguales. Entonces voy a hacer un factor común de 2, tanto para el numerador como para el denominador. Entonces diré que ZC es igual a 15 S cuadrado más 16S más 20 sobre 2. Y todo eso dividido entre 3S cuadrado más 3S más 4 sobre 2. Y entonces simplifico este 2 con este 2. ¿Para qué hice eso? Para que la expresión me quede más cortica. Entonces ZC es igual a 15 S cuadrado más 16S más 20 sobre 3S cuadrado más 3S más 4. Listo, ya tengo ZC. Ahora, ZC se encuentra en paralelo con ZC1. Entonces voy a tener el siguiente diagrama. Voy a tener que esto es ZC y que se encuentra en paralelo con C1. Y que voy a estar mirándolo desde acá. Entonces voy a llamarlo ZD. Y entonces diré que ZD está en paralelo, o es el paralelo mejor, de ZC más, en paralelo, perdón, con ZC1. Por lo tanto, ZD
es el producto de ZC. Y ZC era 15 S cuadrado más 16S más 20 sobre 3S cuadrado más 3S más 4. Y todo eso que multiplica a ZC1. Pero ZC1 era un décimo, o sea, 10 sobre S. Vamos aquí a escribir esto más bonito. ZD sobre la suma de 15 S cuadrado más 16 S más 20 sobre 3S cuadrado más 3S más 4 más 10 sobre S. Yo hago el numerador y ustedes hagan el denominador. ZD es igual a 150 S cuadrado más 160 S más 200 sobre 3S cubo más 3S cuadrado más 4S. Julián, ¿cuánto le dio el denominador? ¿Sí? S cubo más 16S cuadrado más 20S más 30S cuadrado más 30S más 40 sobre 3S cubo más 3S cuadrado
más 4S. Veo que los dos denominadores, o sea que este es igual a este, y por lo tanto los puedo simplificar. Por lo tanto, ZD es igual a 150 S cuadrado más 160 S más 200 sobre 15 S cubo más 16 más 30 más 46 S cuadrado más 50 S más 40. ¿Sí les dio algo así? Listo, ya tenemos ZD, pero ZD se encuentra en serie con R2 y la estamos observando desde aquí. Esto lo vamos a llamar ZE. ¿Sí vamos bien? Por lo tanto, ZE pues va a ser igual a la serie entre ZD más ZR2. ZE va a ser igual a 150 S cuadrado más 160 S más 200 sobre 15 S cubo más 46 S cuadrado más 50 S más 40. Más ZR2, que ZR2 será igual a 3. ZE va a ser igual a 150 S cuadrado más 160 S más 200 más 45 S cubo más 6 por 3, 18, por 12, 138 S cuadrado
138 cuadrado más 150 S más 120 sobre 15 S cubo más 46 S cuadrado más 50 S más 40. Sumemos términos semejantes. El mayor exponente es 45 S cubo, entonces lo colocamos primero. Miremos ahora cuántos S cuadrado hay. 150 más 138. Eso nos da 288. S cuadrado. Ahora, S 160 más 150 son 310. S más 320. ¿Sí nos quedó bien el numerador? Sobre 15 S cubo. Más 46 S cuadrado. Más 50 S más 40. Listo, ya tenemos ZE. Y ZE está en paralelo con ZL1. Entonces tenemos el siguiente esquema. ZE en paralelo con L1. Estamos observando desde aquí F. Y tenemos aquí ZF. Por lo tanto, ZF va a ser el paralelo entre ZE y ZL1. ZF va a ser igual al producto entre (45) S cubo más 288 S cuadrado más 310 S más 320 sobre 15 más 46 S cuadrado más 50 S más 40. ¿Qué multiplica? A ZL1. Pero ZL1 era una S. Y el denominador pues será la suma de eso. Entonces, ¿qué será? 45 S cubo más 288
88S cuadrado más 310S más 320 sobre 15S cubo más 46S más 50S más 40 más 1S. Bien, yo hago el numerador que ustedes hagan el denominador. ¿Listo, Julián? Listo, profe. ZF es igual. (45S a la 4) más 288 288 es el más 310 S cuadrado más 320 S sobre 15S cubo más 46S cuadrado más 50S más 40. ¿Sí me quedó bien el numerador? Listo, el denominador es un poquito más largo, pero no es complicado. 445S cubo más 288 S cuadrado más 30S, no, más 310 S más 320 más 15S a la 4 más 46S cubo más 50S cuadrado más 40S. Sobre 15 S cubo más 46 S cuadrado más 50 S más 40. Al mirar los dos denominadores son iguales, entonces este lo simplificamos con este. ¿Sí nos quedó bien? . 。  . 。 . 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
Por lo tanto, ZF va a ser igual a 45S a la 4 más 288S al cubo más 310 S cuadrado más 320 S sobre la expresión más grande es S a la 4, 15S a la 4 más, tenemos 2S cubo, tenemos 4S cubo más 45 nos da 49, 48, perdón. S cubo, ahora los S cuadrados, 288 más 50, eso es lo mismo que 200, que 300. ¿Qué pasó? Sí, da 49. Sí, da 49. Sí, sí, señor. ¿Dónde me perdí? Porque sumé mal. 45. 45 más 4. Ah, sí, 49. Ya caí en las drogas. $49. Eso parece un 4. Listo, estábamos entonces sumando el denominador. El más grande era 15S a la 4. Y teníamos, Perdón. Es que ahí sí es 45 es en la 4, donde es 49 es en el denominador. sí, ya me di cuenta. Aquí es 49. Ahora sí, estábamos sumando los S cuadrado, que teníamos 288 más 50. Entonces, eso es lo mismo que 338. S cuadrado. Y ahora los que tienen solamente S, que sería 310S más 40 serían 350S. Más los términos independientes, que es 320. ¿Sí quedó bien? Julián, ¿sí le quedó bien? ¿O cometí algún error? Pues, profe, no veo de dónde sale ese 49. Ese 49 sale de sumar este 4S cubo con este Ya vi mi error, 40, profe, es que yo lo vi como un 45, no sé por qué. porque les dije desde el principio que tuvieran que tener todo con las 5 y con las S. ¿Listos? Hay que Y tener aquí hay todo una con. pregunta. Cuéntame, Aún Gaby. así, ¿ese no sería 46S? A ver, ¿por qué? Porque mira ¿Dónde la tenemos? parte de la suma, estamos multiplicando todo el denominador, pues digamos, por S, ¿no? Sí, Y 45. tenemos 15S al cubo más 46S al cuadrado. Entonces sería 46S al cubo el resultado. 46 S cuadrado. ¿Que sería cuál término? 46S. En vez del 4S sería 46S al cubo. Ajá, sí, el que ya tenía subrayado. Gracias, Gaby.
Bueno, eso Aquí, sí. 46. Y entonces tendríamos 46s cubo más 45, serían 96, 91. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Ahora sí. 15s a la 4 más 91s cubo más 338s cuadrado más 350s más 320. Listo. Y ese se encuentra, ese ZF se encuentra en serie. Con R1. Y esto ya sería el Z equivalente. Por lo tanto, Z equivalente sería igual a ZF más ZR1. Z equivalente sería igual. ZF 45s a la 4 más 288s a la 3 más 310s cuadrado más 320s sobre 15 s a la 4 más 91 s a la 3 más 338 s cuadrado más 350 s más 320 y a eso le sumamos R1 que era 2. Entonces, Z equivalente va a ser igual a una expresión muy larga que es 45 S a la 4 más 288 S al cubo más 310 S cuadrado más 320 S más 15 más 30 S a la 4 más 6 otros 16 ya son 17 a 1 después de 4 me queda 5 576 S cubo más 620 S cuadrado
620 cuadrado más 700 más 640. Profe, una pregunta en el ese cubo, ¿qué es lo que dice? 576. 536 en este. Sí. 536. Sí, señor. Profe, y no es 182 porque es 91 por 2. Dame un segundo, le contesto al padre y seguimos. Padre Omar. Bien. Discúlpeme, entonces, ¿qué número iba acá? Es que tengo una duda. Los del denominador solo se multiplican por 2. Por 2, sí, el número que va aquí es un 2. Entonces, por 91 por 2 da 182. Aquí 91 por 2, 182. ¿Y yo por qué me inventé el? No, pero no, de 182 es el cubo. Sí, 182. Ese cubo. Sí, ahí. Sí, y el siguiente también es 676. Ese al cuadrado. 676. Ese cuadrado. ¿Ya sí está bien el resto? Este es un 6, ¿no? 640. Listo. Y el denominador, ese sí es fácil porque no cambió. 15 S a la 4 más 91 S al cubo más 338 S a la 4 más 350 S más 320. Listo. Entonces ahora encontremos términos semejantes. ¿Cuál es el exponente más grande? ¿Quién me ayuda? Que la llamada me desconcentró. El exponente más grande es S a la 4. Entonces tendríamos 45 más 30, serían 75. Ahora el término al cubo. 182 más 288, ¿cuánto nos da?
¿Cuánto? 470. 470 ese cuadrado. Y ahora, 676 más 310, 900, ¿qué? ¿Sí? 986. Ahora los términos de ese. 320 más 700, 1020. Ahora los términos independientes. 640. Y el denominador que sigue siendo igual. 15 S a la 4 más 91 S al cubo más 338 S cuadrado más 350 S más 320. Listo. Ahora encontremos la admitancia. Y de S sabemos que es 1 sobre Z equivalente. Por lo tanto es igual a 15 S a la 4 más 91 S al cubo más 338 S cuadrado más 350 S más 320. Y el denominador, 75S a la 4 más 470 S al cubo más 986 S cuadrado más 1020 S más 640. Y se acabó el trabajo duro porque ahora escribimos el polinomio cero que será 15S cuadrado, perdón, a la 4, no, más 91 S al cubo más 338 S cuadrado más 350 S más 320 igual a 0. ¿Cuántas raíces vamos a tener? ¿Cuántas, Omar? Omar se fue, se aburrió. ¿Cuántas, Bautista? 4. 4, sí señor, porque es el mayor exponente que tenemos. Entonces tendremos un S1 igual, un S2 igual, por aquí pongamos un S3 igual, y por aquí un S4 igual. Empleen MATLAB a ver cuánto les da. Antes, cuando no existía MATLAB, imagínense en uno teniendo que hacer eso.
Julián, que si ya encontró las raíces del polinomio cero. El Ah, no, MATLAB. no, profe, es que como se me fue el internet, tuve que ir a arreglarlo, entonces no estaba haciendo nada de esto todavía. Listo. Entonces, colocar esos coeficientes en MATLAB utilizando la función root. Listo. ¿Cuánto les dio? ¿Listo, Bautista? ¿Qué pasó? ¿Por qué no le sale? Porque esta hora está cargando MATLAB. Ah, bueno, listo. Esa sí es una buena razón. Con esa sí me ganó una. Me imagino que Julián ya puso a cargar MATLAB. Porque del polinomio polo, de esa sí no se salva de hacerlo. Ni siquiera apareció la pantallita. Listo. ¿Listo, Sebastián? Como ven, el ejercicio no es difícil, sino es repetir lo que uno ha hecho varias veces y tener cuidado de no cometer errores, porque al ser tan extenso, pues uno tiene mayor tendencia a cometer los errores. Y ya se imaginarán cómo es el quiz de lunes. Imagínense en 7 mallas. Una cosa que uno también identifica es cuando el circuito se va haciendo más, va teniendo mayor grado de exponente, cuando tiene más elementos en paralelo o cuando tiene elementos en serie. ¿Qué dicen ustedes mientras carga MATLAB? ¿Cuánto le dio Bautista? ¿Ya te cargó, Gaby? Sí, señor. Listo. ¿Cuánto te dio ese uno? Porque
Ese 1 me da menos 2.59. Espérame. 2,59 Negativo. menos 2,59. Sí, más 3.67 Más 3,67 y bueno, ese 2 da menos 2.59 menos 2,59 menos 3.67 67 Ese o sea, 3 da, o sea, tenemos una pareja conjugada, ¿no es cierto? sí, señor. Listo. S3 Este 3 es menos 0.44 más 0.92 y ese 4 es menos 0.44 menos 0.92 listo. O sea, otra pareja conjugada. O sea, tenemos dos raíces complejas conjugadas. Esta es la primera raíz compleja conjugada y esta será nuestra segunda raíz compleja conjugada. Encuentren las raíces del polinomio polo, por favor. ¿Listo, Julián? ¿Cuánto le dio? ¿Qué era, profe? Ya un momento. Profe, ese que está en el denominador en ese, ¿qué número es? ¿1020 o 1010? 1020. Pues creo que ya, profe. Primero sería menos 3.28 Menos 3,28 ahí me da más 0 y más 0 y el siguiente menos 1,94 menos 1,94 más 0 y más 0 y menos 0,51 menos 0,51 más 1,03 más y 1,03 y menos 0,51 espera que se quedó muy feo escrito. Menos 0,51 menos 1,03 y menos 1,13. Sí, 1,03, sí. ¿Listo? Entonces aquí vemos que tenemos una pareja de raíces complejas conjugadas, que es este, y unas raíces que son negativas pero no complejas. Listo. Ahora, por favor,
utilizando el comando, ¿cómo es? PZMap, encuentren la constelación de polos y ceros. Ahora sí, Sebastián me tiene que mostrar la constelación. Es el único que no ha mostrado trabajo en MATLAB. Si quieres, comparte pantalla y me cuentas. ¿Qué pasó ahí? A ver. No sé. ¿No sería que le faltó un paréntesis? Después de TF. ¿Y ahora qué pasó? No sé, es que no funciona. Sigue igual. Listo, entonces, dale solamente cis. A ver qué te dice. Acá sí. Sí. No. Dice que no es. Ah, cierto que es que ahí tenemos eso que lo está confundiendo con la variable cis. Ujú. Escribe, copia TF, todo lo de TF hasta ahí. Cópialo y lo llevas abajo ante a los comandos de Windows. Borra eso o dale Enter y después dale TF solamente. O mejor, sin el punto y coma, a ver qué te dice. Me sale. TF requiere. No sé qué está pasando. ¿A ti ya te dio, Gabriela? ¿Ya te dio, Julián? Yo no tengo aquí el computador para Mira hacerlo ese yo. error.
¿A Gabriela también le dio el mismo error? Pues a mí todavía está corriendo el programa, pero creo que no marca error. Listo. Esperemos a ver qué pasa, Gabriela, porque no veo el error ahí. Limpia pantalla en el comando de Windows mientras tanto, Bautista. CLS, no. Clear Screen. No, escribe Clear Screen Enter. CLS. CLS. ¿Así? Te comiste una S. Clear Screen. Borrar. Clear, No, no, no. Las siglas. ¿cómo es? CL. Entonces escribe Hell Clear. A ver qué te dice. Hell, con H. Ah, el Con P de ayuda. Y enter, a ver qué te parece. nada. Espere. No sale nada. Porque ahí, ¿qué le dijiste? Deme la ayuda y clear es limpiar, ¿no? Así. Listo. Y ahora intenta interpretar eso. Sube un poquitín. Y utilice esos 4 niveles de inglés que tiene. Borrar, clear, borrar variables y funciones de la memoria. Ah, Esa es fácil. Removes, ¿qué será? creo que es ¿A qué le suena? mover las variables. Remueve todas las variables del espacio de trabajo. Eso. Ah, la siguiente, no sé. ¿Qué no sabe? Con eso le ayudamos. Lo que sigue después de variables. 2 de centímetros. No, trata de no hacer la traducción textual, sino más difícil. ¿No sabes qué es 2? Es que no me acuerdo de. ¿No será por ahí un verbo como de hacer? Bueno, listo, nos debe ese. ¿Y la de abajo? Remover todas las variables globales. Listo. El siguiente sería remover funciones y compilar MATLAB y funciones METS. Listo. Baja otro poquito. Llamar clear funciones. Bueno, no sé qué es de creces. Del código. Pero no sé qué es. Bueno, Pues y que usar lo necesario. aquí estoy escuchando música, su mujer se puso en fiesta. No, ¿qué pasó algo? Un vecino. Listo, baja Sí. otro poquito. Por remover todas las variables globales y los links METs. ¿Y me Mm, será de México o de qué? no sé. El siguiente dice Donde dice clear import. borrar la base de la lista importada y solo usarla el comando prompt y no usar esta función. Bueno, esto no sé qué traduce. Listo.
Baje otro poquito. 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 Mire que ahí le están dando un ejemplo. Pues el primer ejemplo, borrar A, borra variables empezando por A. El siguiente dice borrar regxp, que es borrar variables empezando B y seguir y la siguiente por 3 dígitos. Listo. Todo eso que le estoy diciendo es para que mire todas las funciones que puede tener la función borrar. Entonces uno tiene que tener cuidado con esa función. Y fíjese que hay una que dice la última. Ver también clear bars. ¿A qué le suena eso? El último renglón que se ve ahí. ¿Este? Sí. No sé qué es bars. ¿A qué le suena? No sé. ¿No serán variables? ¿No le suena como variables? Pues dele clic a ver qué le dice ahí. Ah, Y como su merced está viendo, todo el inglés es importante, pero para que le caiga todo resumido, vea donde dice documentos para borrar, el azulito, ahí, ese. Y entonces, en sus ratos de ocio, ese es el que lee su merced. Claro, yo puedo entender que no tiene suficiente dominio del inglés, pero entonces es la parte del ejercicio que uno hace. Entonces uno llega y dice, con el traductor al lado, si es que no puede, entonces ahí va intentando hacerlo. ¿Listo? Gaby, ¿tú sí pudiste graficar? Sí, yo. Muéstranos a ver cómo te quedó la constelación de polos y ceros. Quedó así. Dice que Gabriela ha empezado la función de compartir. Agrándala, por favor. Eso ya. Ahí en el cuadrito, eso. Importantísimo que en este instante identificamos dónde está el semiplano derecho, es decir, el primer y el cuarto cuadrante. ¿Todos lo ubicamos? O sea, los valores positivos de X. ¿Sí lo estamos viendo? ¿Todos los identificamos? ¿Por qué es importante eso? Porque estamos observando ahí que todos los polos y ceros se encuentran ubicados en el tercer y segundo cuadrante, ¿no es cierto? ¿Sí? Tenemos que encontrar los 4 polos y los 4 ceros. ¿Ya pudimos identificar los polos? Cógele el marcador Bautista y nos los señalas. Te pones marquita ahí. ¿Sí pudiste? Si abres el micrófono te podemos ayudar. ¿Cuáles son? Sí, Los polos. Los polos. Recuerda que los polos los representamos con las X. ¿Sí? Listo. Entonces, antes de continuar, mira a ver si puedes seleccionar otro color. Encontramos que los polos están en el semiplano izquierdo y que el polo más lejano es el que está entre -3 y -3.5, ¿no es cierto?
Sí, señor. Y los ceros son los que están resaltados con negro. Te hace falta seleccionar uno en el tercer cuadrante, entre el menos 2.5 y menos 3. Ah, sí, ya entendí. Listo. ¿Y por qué nos detuvimos ahí? Porque existe algo que se llama el criterio de Nyquist. El criterio de Nyquist dice que un circuito es estable si se cumplen las siguientes condiciones. Los polos y ceros se encuentran en el semiplano izquierdo de la parte real. O sea que estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. Listo. El segundo criterio dice que si hay polos y ceros en el semiplano derecho, deben estar por dentro de una circunferencia de radio 1. Para este caso no tenemos ninguno en el semiplano derecho. Si llegásemos a tener algunos deberían estar dentro de una circunferencia de radio 1. Si hay un polo o un cero que estén a mayor distancia, entonces el circuito es inestable. ¿De acuerdo? Y entonces surge la pregunta del quiz. ¿Ese circuito es estable o es inestable? Y explique por qué. Entonces ya tienen las herramientas para decir por qué. ¿Y qué quiere decir que un circuito es estable? ¿Qué querrá decir? ¿Qué se le ocurre a Gabriela? Que no sé. Un circuito es estable cuando en el presente y en el futuro sabemos cómo se va a comportar. Es decir, sus valores son predecibles. Es inestable cuando no podemos saber cuáles van a ser el comportamiento de sus variables. Esto es supremamente importante porque cuando ustedes estén en octavo, séptimo, octavo, verán una materia que se llama control. Y este es el principio de esa materia. ¿De acuerdo? La estabilidad de un circuito. Gaby, por favor, déjanos de compartir esa pantalla y utiliza el comando rlocus. Ah, ya lo tenías listo. ¿Qué querrá decir eso? Amplía la pantalla, Gaby, por favor. Las rayitas verdes y azules te salieron, ¿no es cierto? Tú no las hiciste, sino que salieron. Listo. Dale para hacer más grande la señal en el primer polo y cero que se encuentran en el segundo cuadrante, segundo cuadrante, perdón. En ese, sí. Te das clic ahí en donde dice la lupita más y le das clic después. Clic. O sea que esa es la distancia que hay entre el polo y el cero. Des en cuenta que no es una línea recta. Es una línea curva porque él está graficando en coordenadas polares. ¿De acuerdo? Gaby, ¿tú qué harías si yo te dijera, por favor, encuentre la distancia que hay entre el origen y el cero que estamos analizando ahí? ¿Qué operación harías? Si abres el micrófono, mejor. Entre el origen que Sí. pues sería formar como
un triángulo rectángulo. ¿Y qué harías con el triángulo rectángulo? Podría hallarlas con alguna identidad trigonométrica. Ujú. Listo. Vamos a intentar hacer lo siguiente. Por favor, en el marcador o en el lapicero que está ahí, ubícate en el origen y pon un punto en el origen, en la coordenada 0, 0. Se borraron un que creo. Achícalo un poquito, que fue que se te agrandó. Ah, ok. Listo. Listo. Ahora sí coge el marcador de la pizarra que te aparece ahí. Entre otras cosas, yo no sé dónde queda. Listo. ¿Listo? Ubica el punto 0, 0 de ese plano cartesiano. 0, 0. Sí. Ahí, muy bien, sí. Más o menos por ahí. Sí. Y ahora trata en lo posible de hacer una línea recta hasta ese 0. Ok. Listo. Y esa sería la distancia que hay entre el origen y ese 0. Ujú. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la coordenada de 0, 0? Pues 0,0. Y la coordenada del 0, la que nos acabó de dar, ¿no es cierto? La que acabamos de ubicar. O sea, el polo del 0 no lo veo por ahí. Es que ahí nos está mostrando. Esa coordenada que la acabamos de hallar, que fueron la raíz, ¿no es cierto? Entonces cogemos los elementos de esa raíz, lo elevamos al cuadrado, lo sumamos y le sacamos la raíz cuadrada y esa será la distancia. ¿De acuerdo? No se les olvide eso, ¿me entendió, Sebastián? Porque el lunes se lo voy a preguntar. Sí, señor. Entonces, encuentre la distancia entre el origen y los polos y los ceros. Ese va a ser el primer punto. El segundo punto va a decir, multiplique los polos, los ceros y multiplique los polos. Ya ese resultado multiplíquelo por la fuente de tensión. Ya saben los dos puntos y ya se imaginarán cuál es el primer punto, ¿no? Que tienen para el lunes. Listo. Mañana entonces tenemos taller. El taller, Dios mediante, va a tener 2 puntos. Un punto que es de consulta. Otro punto que es de algebralización. Yo les había dicho que era importante que consultaran qué era, qué cosa que tenían que consultar. ¿Se les olvidó? Mira que son velio, decibelio, década y octava. Correcto. Eso será importante porque vamos a empezar a trabajar con filtros. Y mañana o el lunes les asignaré unas exposiciones por equipos. ¿De acuerdo? Pregunta, Sebastián, ¿cómo nos fue hoy? ¿Se comprendió lo que hicimos? Sí, señor. Pues aún no entiendo lo de MATLAB, cuál es el error que tiene el mío. Pero fíjate que ya avanzaste porque ayer tenía, entonces tienes que hacerlo y siempre que inicies un programa, limpia la pantalla porque él almacena las variables que tenía. ¿Listo? Entonces acostúmbrate a eso, a limpiar la pantalla. Por eso te dije cómo limpiar las variables, cómo inicializar las variables. Entonces sigue intentando porque ahí vas. ¿Listo? Y importante ir reconociendo esas variables porque la ayuda no te sirve de mucho en la medida en que están en inglés. Y hay palabras que desconoces. ¿Listo? Entonces ir cacharreando ahí. Existen un mundo de tutoriales sobre cómo graficar fasores en MATLAB. Entonces ahí uno los va haciendo. Por ejemplo, yo ya sé que Gabriela tiene escrito ahí en su archivo .m y lo único que hace es que cambiar los polos y los coeficientes para determinar las raíces de los polos y los ceros. Es decir, ella está preparando el parcial. ¿Por qué razón? Porque cuando lo digan ella solamente tendrá que cambiar los números y ya le aparecerá el resto. Entonces, esa es una buena práctica. Listo, entonces dejamos así, nos hablamos mañana. ¿Listos? Gracias, Cintia. Hasta luego. Chao. Hasta luego.